ovejas entre lobos. Por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi causa. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, porque os aseguro que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Son palabras de advertencia de Jesús, son palabras de consejo para aquellos, sus seguidores, que se iban a enfrentar pronto a la persecución. Nuestro Señor murió en el año 33 y en el año 36 ya fue martirizado San Esteban. Inmediatamente la persecución se desató sobre los apóstoles, lo cuenta el libro de los Hechos, y uno de los grandes perseguidores fue precisamente el futuro San Pablo, entonces llamado Saulo. La persecución podía haber acabado con los pocos cristianos que había, y sin embargo fue una bendición, y fue una bendición porque sirvió para que los apóstoles que salieron de la ciudad se extendieran por las otras ciudades de Israel y fueran incluso más allá de los límites de Israel. Pero, ¿cómo reaccionaron los apóstoles ante la persecución? No se presentaron voluntariamente ante los sacerdotes a decir, aquí estoy, mátame. No. Se escondieron, huyeron, evitaron la muerte. Esto es ser sagaces. Pero cuando les llegó la hora, más pronto, más tarde, a unos o a otros, el primero de los apóstoles que murió fue Santiago, el evangelizador de España, Santiago Boanerges, Santiago Cebedeo. Cuando le llegó la hora, entonces dijeron, soy seguidor de Cristo. Y eso es ser sencillos como las ovejas. Es decir, tenemos que intentar evitar la persecución, pero no al precio de renegar de nuestra fe. ¿Qué hizo Jesús? A lo largo de sus 3 años de vida pública, empezando incluso antes, cuando sus papás se lo llevan a Egipto siendo un bebé para evitar que Herodes lo maten, pero sobre todo en los años de su vida pública, con frecuencia le van a estar preguntando, ¿tú quién eres? Y él rehúye, no miente, no niega, pero rehúye dar una definición clara, ¿no? Hasta el final. En el juicio delante de Caifás, cuando ya habían fallado los testigos falsos, aquellos que habían presentado, porque sus testimonios eran contradictorios, y entonces Caifás le dice, acabemos de una vez, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús ya, que sabe que sí, ahora ha llegado su momento final, ya no oculta más, tú lo has dicho, verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y a los ángeles venir a adorarle. Confiesa su divinidad y entonces el Caifás dice, ya no necesitamos más testigos, ha blasfemado, se está haciendo Dios, se está haciendo igual a Dios, hay que matarle. Pero hasta ese momento, porque todavía no había llegado su hora, y San Juan va a insistir mucho en este concepto de la hora de Cristo, hasta ese momento, sin negar, había rehuido, decir, soy Dios, porque sabía que le quedaba mucho que enseñar, le quedaba todavía mucho que preparar a sus apóstoles, y que si le mataban, su sangre derramada era purificadora, pero no había terminado su etapa en la tierra, que por otro lado, esa etapa de vida pública fue muy breve, apenas 3 años. Creo que así tenemos que hacer nosotros. No tenemos por qué provocar el conflicto o provocar la persecución.
pero tenemos que saber que más pronto o más tarde nos va a llegar. Seamos astutos, seamos sagaces, no provoques la persecución, pero sabes que te va a llegar. Y pide a Dios la gracia para que cuando te llegue, de la forma en que te llegue. Hay personas que por su fe han perdido el trabajo, otros han ido a la cárcel, otros han visto confiscados sus bienes, otros han sufrido el martirio, otros son ridiculizados y criticados, otros no ascienden en el escalafón, no solamente por su fe, sino por las consecuencias de su fe, que es, por ejemplo, no robar. Y en cambio la tentación está ahí. Si eres de tal asociación secreta o semisecreta, vas a seguir más fácilmente una carrera de éxito. No digamos si eres de determinados lobbies, vas a seguir también una carrera de éxito, también incluso dentro de la Iglesia. Bueno, tú tienes que hacer una opción. Yo no quiero que me crucifiquen, yo no quiero que me calumnien, yo no quiero que manchen mi honor, yo no quiero que me destruyan moralmente, no lo quiero. Pero ¿cuál es el precio a pagar? Porque lo que no estoy dispuesto es a pagar cualquier precio. Repito, y eso vale para todos en cualquier vocación. Para el laico, para el joven, para el adulto, para el que tiene que cuidar de su papá y le ofrecen la posibilidad de que lo mate con una eutanasia más o menos camuflada, para el que está esperando un bebé y viene en un mal momento económico o en un mal momento de tiempo y le ofrecen la posibilidad de que lo mate con el aborto. Es decir, ninguno de nosotros busca la persecución. Tenemos derecho a ser ciudadanos respetados con los mismos derechos que los demás. Pero si llega el momento en que nos hacen elegir, primero Cristo, primero Dios, en las cosas pequeñas o en las cosas grandes. Pidámosle a Dios que nos dé este equilibrio de ser sabios, ser sagaces, para no meternos en problemas innecesarios, pero a la vez ser valientes, para ser testigos de Cristo, incluso si ese testimonio representa para nosotros la persecución y el martirio. Que así sea.